Le agradezco mucho a Carla Humphrey, la consejera electoral, que estemos en comunicación y en contacto con la audiencia de Grupo Fórmula. Carla, muchas gracias por contestarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Te saludo a ti y también a tu audiencia. Muchas gracias, Carla. Bueno, estábamos dando cuenta de la presencia de Guadalupe Tadei esta mañana ante la Cámara de Diputados para llevar una propuesta para reducir en lo posible el presupuesto para elegir los cargos judiciales en disputa a partir del 1 de junio de 2025. Originalmente el Instituto, Carla, tú lo sabes muy bien porque eres presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, el presupuesto ronda los 13.205 millones de pesos. Sin embargo, al parecer puede haber ajustes a la baja. Carla, ¿tienes algo al respecto? Bueno, en primer lugar hubo esa reunión, pero bueno, yo a título personal puedo contestar que me enteré hoy después de que sucedió esta reunión. Lo que comentó la consejera presidenta es que fue a la Cámara a buscar una mesa de diálogo para que se nos abriera un espacio justamente para presentar el presupuesto tanto el institucional como el precautorio, que incluye del Poder Judicial, de la elección del Poder Judicial. En efecto, pues hay decisiones que se tienen que tomar a raíz de eso, pues ver cuánto, digamos que lo que es el presupuesto es todo lo que nosotros haríamos en este proceso electoral, que incluiría, por ejemplo, voto en el extranjero, voto en prisión preventiva, voto anticipado. Por supuesto que tenemos que hacer cambios al marco geográfico electoral, porque los circuitos electorales no son iguales a los distritos ni a las circunscripciones electorales. La convocatoria y la ley y la propia reforma constitucional mandatan 3 tipos de elecciones, una nacional, una por circunscripciones y otra por circuitos. Así que pues es una elección que es inédita. Tendríamos el doble de boletas electorales, no 317 millones como la elección anterior, sino serían 6 boletas para cada ciudadana y ciudadano. Por tanto, evidentemente los retos de capacitación pues son retos también muy importantes y por supuesto pues tenemos que definir con base en la planeación que hagamos de este proceso en dónde podrían caber estos recortes o esta baja, digamos, de este presupuesto, pero pues esto dependerá de muchas cosas. Primero, pues del marco geográfico, que pues estamos ya definiéndolo. Recordemos que estábamos en una etapa de suspensiones, o todavía siguen las suspensiones y los amparos, se siguen presentando contra la reforma del Poder Judicial, y por otra parte, pues la Sala Superior al día de ayer en la noche resolvió en una sentencia que ningún poder del Estado o ninguna institución podía oponerse a la realización de este proceso judicial, con lo cual, y además mandata al INE y al Senado de la República a seguir todas las acciones de la organización de este proceso. Así que estamos ya en la toma de estas decisiones para, en su caso, ver en cuánto podría impactar a la baja este presupuesto que precautoriamente se aprobó en el Consejo General. ¿Por qué hago énfasis en lo de precautorio? Este proceso, digamos, o este presupuesto precautorio tiene origen en la propia Corte, en una sentencia que nos mandata que para las consultas populares tenemos que hacer un presupuesto precautorio. ¿Por qué? Porque en caso de que no se reúnan los requisitos para hacer estas consultas, entonces ese ingreso no entra al presupuesto del INE. Y por eso lo hicimos así con el presupuesto del Poder Judicial. Es decir, los recursos que no se eroguen para el Poder Judicial son recursos que no serán parte del INE y que se reintegrarán a la tesorería. Y por eso es importante pues hacer estos análisis, pero sí con estas mesas de diálogo, para que las y los legisladores también puedan conocer cuáles son los retos que se enfrenta el INE en este nuevo proceso, que son en muchos casos muy distintos a un proceso pues con partidos políticos y para elegir, por ejemplo, cargos a los poderes locales, pero y además ejecutivos. Déjame interrumpirte, Carla, por favor. Mira, de acuerdo, pero tú lo estás diciendo con toda claridad. Es una elección sumamente compleja. No vamos a entrar en todos los detalles, pero ciertamente lo complejo implica costo, un costo alto. Supongo que si se propuso un presupuesto original de arriba de 13,000 millones de pesos es porque así lo consideraron ustedes. Pero sin embargo la Presidenta de la República ha dicho que este presupuesto debiera reducirse a la mitad.
y esa es la línea que trae ahora Morena en la Cámara de Diputados para analizar esto. Te pregunto, ¿crees que sea posible reducir de 13,000 millones, reducir a 6,500 millones, que sería la mitad equivalente a este presupuesto, y llevar a cabo una elección creíble, segura, confiable de los cargos de elección para el Poder Judicial? Creo que puede haber algunas formas de reducir, por ejemplo, si utilizamos modos electrónicos de votación, si hacemos una votación híbrida, en fin, si utilizamos, por ejemplo, centros de votación o las unidades territoriales que utilizamos en la consulta popular, etcétera. Creo que puede haber forma de, sin perder la calidad INE, hacer reajustes para que el presupuesto vaya a la baja, pero veo absolutamente improbable organizar un proceso de estas características con 6,000 millones de pesos. Exactamente, o sea que quizá no alcance ese dinero para cumplir con el cometido de una elección en los términos en que nuestra democracia merece. Estaremos de acuerdo, porque va a ser una elección compleja, Carla. ¿Cómo va a ser esa dinámica de la elección de los cargos judiciales? Jueces, magistrados, ministros de la Corte, como ciudadanos, ¿a qué nos vamos a enfrentar en la casilla? ¿Cuántas boletas vamos a tener? Es ciertamente difícil de explicar. Es un proceso, por eso digo, creo que hay espacios para reducir, pero no me parece que podríamos llegar a ese monto. Sí, que hay estos espacios en los que podamos reducir. Creo que el mejor mensaje es que ese dinero no será para el INE. En caso, lo que no se use en el proceso, pues será regresado a la tesorería. Segundo, pues sí, es un proceso inédito y casi en ningún país hay un proceso parecido. Bolivia tiene un caso que eligen a sus juzgadores, pero pues los tamaños de nuestro país y las dimensiones del padrón electoral, la dimensión incluso de los cargos que se tienen que elegir, 881 cargos en este caso, estamos pensando que cada ciudadano o ciudadana tenga 6 boletas y obviamente pues ya la propia ley nos da varias directrices de qué tiene que tener la boleta. Por ejemplo, el nombre, apellido de cada una de las personas tiene que estar ordenados por orden alfabético, además ir por número, además señalar qué poder es el que está postulando a la persona, además deben elegirse, por ejemplo, en el caso de la Corte, 5 mujeres y 4 hombres, en el caso de la Sala Superior se eligen 2 magistraturas, un hombre y una mujer, en el caso de las salas regionales se eligen a 15 magistraturas, 5 hombres y 10 mujeres, y bueno, ya en el caso de magistraturas, digamos, tribunales de circuito, juzgados también de circuito, pues las condiciones también van cambiando en función de la especialidad. Aquí nos estamos enfrentando además a una elección que, como ya decía, es una nacional, que es para ministros y ministras de la Corte, para magistraturas de la Sala Superior, también para integrar el Tribunal de Justicia Disciplinaria, y por otra parte tenemos una elección por circunscripciones, 5 circunscripciones para cada una de las salas regionales del Poder Electoral. Y por último, por circuitos judiciales, el resto de las elecciones. Así que, pues claramente es un trabajo que tenemos que planear muy clara y detenidamente con las áreas en el instituto, y después tenemos un reto de comunicación, de difusión y de capacitación para la ciudadanía y para todas aquellas personas que serán funcionarias y funcionarios de casilla, porque claramente es una boleta que nunca han visto, con una posibilidad de elección. Por ejemplo, para ministros de la Corte tendrían que elegir de los nombres que vengan a 9 personas, 5 mujeres y 4 hombres, y hay distintos temas relevantes que tenemos que resolver antes de capacitar y de poder difundir muy claramente cómo tiene que votar una persona. Por eso los planteamientos son muy relevantes cuando hablamos de presupuesto, porque dependerá de una serie de cosas que vayamos decidiendo como Consejo General, y por eso también las mesas con la Cámara de Diputados, para hacerles ver
pues esta complejidad de este proceso, pues también nos parece importante. Somos también muy conscientes que es un presupuesto elevado, es menor al de la elección del año pasado, bueno, de este año, 2024, pero sabemos que es un presupuesto elevado y también tenemos la convicción de que tenemos que cuidar los recursos públicos. Al final son recursos de todas las y los ciudadanos, pero pues eso no tiene que ir en contra de que sea un proceso que deje dudas, que no sea transparente, que no esté bien organizado, y creo que pues esa es la confianza que le tenemos que dar a la ciudadanía. Pues vaya responsabilidad del Instituto Electoral para primero darse a entender, para primero comunicarnos a los ciudadanos cómo debemos de elegir, cuántas boletas tendremos en la mano, cuántos candidatos tendremos que escoger, y perdóname que me adelante, pero tal vez acierto, no lo sé, tú me dirás, va a ser muy compleja esta elección y no creo que vaya a despertar tumultos ciudadanos a volcarse en las casillas el día 1 de junio de 2025, porque el tema de la reforma judicial sigue siendo una polémica y tiene al país ciertamente, por decirlo en pocas palabras, en una crisis constitucional, Carla Humphrey. Pues como dices, es una elección complicada, es una elección que el INE va a organizar porque tiene el mandato constitucional de organizar. Tenemos claro que está el tema de las suspensiones, de los amparos. Hemos detonado todas las rutas jurídicas también para combatir pues esta serie de determinaciones que se han tomado por algunos juzgadores. Pero pues también necesitamos, por ejemplo, los medios de comunicación serán grandes aliados para poder comunicar eficientemente, sobre todo, y con toda claridad a la ciudadanía qué vamos a votar, cómo lo vamos a votar, a qué nos vamos a enfrentar cuando lleguemos a nuestra casilla, a una mampara, a qué tipo de boletas, qué es lo que vamos a tener que elegir, y creo que eso va a ser muy importante, hacerlo sí con una estrategia de comunicación adecuada, pero de la mano muy valiosa de los medios de comunicación. Desde luego cuentas con nosotros, abrimos la puerta, el micrófono, la cámara, lo que sea necesario para orientar, porque es nuestra obligación en plan de servicio público e informativo. Nada más déjame preguntarte por último, ¿qué pasa con la multa de 54,000 pesos por no haber acatado disposiciones judiciales? Pues nosotros como consejeras y consejeros pues interpusimos ya una queja en contra de esta determinación porque creemos que no tiene fundamento jurídico para la aplicación de esta sanción. Entonces, pues claramente estamos combatiendo una multa que a nuestro parecer es ilegal, pero pues lo estamos haciendo por las rutas jurídicas, que es como creemos que tenemos que operar como autoridad electoral, como institución y como consejeras y consejeros electorales, pues litigando estos asuntos por las vías jurídicas. Así que presentamos ya todas las consejerías, las quejas correspondientes en contra de esta multa y pues por supuesto que seguiremos esta ruta para que se resuelva, esperemos a nuestro favor y demos también claridad y seguridad y certeza a toda la ciudadanía respecto de qué va a pasar. Me parece que ya la opinión respecto de si la reforma debería haberse aprobado o no, pues ya es un asunto que como consejeras y consejeros electorales pues no nos toca juzgar. A nosotros nos toca cumplir con una norma constitucional que se aprobó, que es vigente y que ya se declaró así incluso por la Corte. Entonces señaló claramente que este asunto es materia electoral y por tanto no son procedentes los amparos ni las suspensiones y nosotros estamos justamente como autoridad electoral y como consejeras y consejeros electorales siguiendo las rutas jurídicas para defender lo que nosotros creemos que pues es una multa que se nos impuso ilegalmente porque sí se cumplió con el apercibimiento que hizo el juez para que nosotros rindiéramos el informe y ese informe se rindió. Otra cosa es que el juez estuviera o no de acuerdo con el contenido del informe, que ese ya sería un segundo punto, digamos, de ese tema, pero de cualquier forma pues hemos hecho los planteamientos para recurrir, interponer esta queja y esperar la decisión correspondiente. ¿Son 54,000 por consejero o son 1.6 millones? No, son 54,000 y un poquito más por cada consejero y consejera electoral. Correcto, gracias Carla, gracias y reitero nuestra oferta para que, por supuesto, por este conducto podamos ayudar a la ciudadanía a entender a fondo, profundamente, pues, este proceso electoral complejísimo sin duda.
Pues ahí estaremos tocando la puerta para que nos ayuden justamente en esta difusión que será muy importante para que toda la ciudadanía conozca pues qué va a votar en este proceso electoral, cómo va a hacerlo, cuándo va a hacerlo y cuáles son sus candidatas y candidatos. Muchas gracias, Carla Humphrey. Un gusto saludarte y escucharte. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes. Carla Humphrey, consejera electoral, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. La conversación no termina aquí, es decir, es una larga conversación con muchas preguntas donde seguramente usted estará interesado en participar en un momento dado. Pero sí está la situación muy interesante. Mire, por ejemplo.